Hola, bienvenidos a mi canal, este espacio donde analizamos decisiones de la Corte Suprema de Justicia, principalmente en materia penal. El día de hoy les traigo la decisión 57-119 del 24 de marzo del año 2021. Esta decisión toca un tema importante que ya hemos tratado previamente en el canal y que se refiere a la terminación por reparación integral. Esta decisión es importante porque ocurre después del cambio jurisprudencial que nos da la decisión de octubre del año 2020 que ya analizamos previamente, y para contextualizar un poco les dejo los videos en la descripción. En la reparación integral parte 1 encontrarán las reglas aplicables desde el año 2011 y según las cuales se podía terminar por reparación integral conforme a la normatividad de la Ley 600 de 2000 por aplicación del principio de favorabilidad. En la parte 2 encontrarán el cambio jurisprudencial según el cual la Corte a partir de octubre del año 2020 indica que en Ley 906 no son aplicables estos parámetros de Ley 600 y la reparación integral se ciñe por otras reglas que la limitan hasta antes de iniciarse el juicio oral. Fundamentalmente, si bien hay varias diferencias entre estas dos decisiones, para efectos de la decisión que vamos a analizar el día de hoy, vamos a tener en cuenta la posibilidad de que la reparación integral se dé con posterioridad a la sentencia condenatoria. Recordemos que con las reglas anteriores se podía dar esta figura aún en sede de casación, hasta antes de que saliera el auto que admitiera o negara la demanda de casación. Mientras que, según los parámetros del cambio jurisprudencial, a partir de octubre del año 2020, la figura de terminación por reparación integral solamente es aplicable hasta antes del juicio oral. En los hechos de la decisión que vamos a analizar el día de hoy, lo que nos da cuenta es de un accidente de tránsito que ocurre en junio del año 2012 y en el cual resultan lesionadas dos personas con incapacidades que no superan los 35 días y con unas secuelas de carácter transitorio. El delito por el cual se lleva a cabo el proceso es lesiones personales culposas y por ende es uno de los delitos de los cuales se podría aplicar la figura de terminación por reparación integral. En este caso, el ciudadano es condenado tanto en primera como en segunda instancia y es después de su condena de segunda instancia, que se da en el año 2019, que presenta la solicitud de terminación por reparación integral, la cual es presentada en compañía de la víctima, quien también, apoya la solicitud de terminación del proceso, en febrero del año 2020. Esta fecha es importante porque la Corte, cuando decide acerca del caso, precisamente reconoce que el cambio de jurisprudencia del año 2020, de octubre del 2020, resulta menos favorable a las reglas anteriores y por ende crea una regla según la cual se debe analizar en qué momento tiene ocurrencia la solicitud. En este punto hay que cuestionar un poco la parte emotiva de esta decisión que estamos analizando, porque precisamente quiero traer a colación un extracto exacto para que ustedes se den cuenta precisamente a lo que me referiré. Cuando la Corte está analizando este punto, indica lo siguiente, abro comillas: en consecuencia, a partir de la decisión del 14 de octubre del 2020, la figura de la indemnización integral prevista en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000 no resulta aplicable a procesos tramitados en virtud de la Ley 906 de 2004. Cierro comillas. Hasta ahí lo que ha dicho es reconocer la existencia de la decisión y el cambio jurisprudencial. Continúo. Comillas. Sin embargo, la Corte debe aclarar que lo expresado en la jurisprudencia vigente solo opera a futuro, esto es a partir de su expedición, como con claridad se detalla en la misma, razón por la cual se exige verificar aquí el cumplimiento de los requisitos legales de antaño exigidos en el cometido de la aplicación por favorabilidad del instituto examinado. En tanto, la petición de cesación del procedimiento por reparación integral, de fecha 26 de febrero del 2020, fue efectuada con antelación al cambio que se examina. Cierro comillas. Traigo este extracto porque es precisamente dentro de la decisión en la parte emotiva, en una decisión posterior a la del 2020, aplique aún las reglas de la Ley 600, es decir, las reglas anteriores. Sin embargo, hay que analizar con cuidado cuál es la fecha que está tomando la Corte. Si recordamos, los hechos del caso tuvieron ocurrencia en el año 2012,
mientras que la solicitud de terminación por reparación integral es de febrero del 2020. Sin embargo, como lo acabamos de ver, la Corte toma la fecha de la solicitud para a partir de ahí predicar la favorabilidad. Esto da una conclusión muy peligrosa, porque querría decir que para la Corte la fecha que se debe tomar es la de la solicitud de terminación por reparación integral. Todas las que se presenten de aquí en adelante efectivamente serían posteriores al cambio de jurisprudencia y no se les podría aplicar la regla anterior. Mientras que en estricta lógica lo que tendría sentido sería aplicar la favorabilidad a partir de la fecha de ocurrencia de los hechos, porque precisamente las reglas procesales en ese momento eran otras y fue un cambio posterior lo que las modificó. Sin embargo, conforme a esta parte motiva, la Corte parece privilegiar la fecha de la solicitud, lo que nos deja en un predicamento bastante cuestionable de qué va a ocurrir con los casos en los que con fecha anterior al cambio de jurisprudencia se presenten solicitudes con posterioridad al cambio de jurisprudencia. Tendremos que estar atentos a cómo se resuelven precisamente esas situaciones y seguramente las comentaremos. Si les gusta el contenido de mi canal, los invito a que se suscriban y me acompañen en futuros análisis. Gracias.